Gracias a usted. 7:49 Felipe. Lo que habíamos señalado, no hubo acuerdo, pero creo que hay un cambio en la postura. Fíjese que o hay diferentes vertientes en los gobernadores, porque la gobernadora Dilian Francisca Toro nos dice, mire, vamos a esperar qué nos dicen los abogados y vamos a pedirle a la Corte Constitucional un recurso de salvaguarda o de protección para que no se cobre temporalmente este impuesto mientras definen si suspenden o si tumban definitivamente la emergencia. Eso es distinto a lo que plantea, por ejemplo, el gobernador de Antioquia, que dice esto sí es una rebelión y no vamos a hacer el recaudo de los impuestos. Sí, la verdad es que tal vez Héctor podría explicarnos mejor la aplicación del principio de inconstitucionalidad, por eso, pero eso no es tan fácil. Yo no tengo claro pues que puedan hacer una rebelión e incumplir una norma, entre otras cosas un decreto con fuerza de ley, ¿no? Efectivamente, es un decreto pues, en el Estado de Derecho pues es el que está planteando la gobernadora, creo yo. Sí, pero veremos cuál es el camino en la Corte. Luis Ernesto, 7:50, sigue, yo no sé si rebelión, pero sigue allí el tire y afloje entre el gobierno nacional y los gobernadores. Pero sobre todo, Ricardo, ahí el punto es, si la emergencia económica, si la declaratoria, que es el marco sobre el cual se emite este decreto en particular, no tiene sustento a juicio de la Corte Constitucional, pues se cae toda la estantería, es tan sencillo como eso. Entonces, en lo que realmente tenemos urgencia los colombianos es en conocer precisamente la opinión de la Corte sobre la viabilidad o no y la constitucionalidad o no de la emergencia. En mi opinión, la emergencia se debe caer. Claro, la pregunta es cuándo. Pero la exacto. Corte es la que se tiene que pronunciar de manera urgente. Este es un tema de tiempo, Luis Ernesto. Un dilema, la Corte, pues claro, la Corte, como usted sabe, Ricardo, no suele hacer lo que hace otra rama de la justicia, que es el Consejo de Estado, que es establecer unas medidas cautelares, como suspender de manera temporal los efectos de una medida mientras se estudia de fondo. Eso no suele hacerlo la Corte Constitucional, pero esta vez lo está evaluando. Porque si no lo hiciera, esto estaría para el mes de abril, es decir, hacia finales de abril estaría la Corte estudiando el primer decreto, que es el decreto de emergencia económica, y solo cuando haya evacuado el primer decreto puede entrar a evaluar el de los impuestos. Entonces podríamos estar en un escenario donde hasta mayo se suspenda el efecto y ya son 5 meses donde todos los colombianos terminamos pagando más por el alcohol, el tabaco, etcétera, y la crisis de los departamentos que manifiesta la gobernadora. Y por eso la Corte Constitucional está discutiendo seriamente la posibilidad de tomar unas medidas de suspensión del decreto a finales del mes de febrero, es decir, en una sala muy anticipada, poder tomar una decisión que yo creo que es lo más saludable, Ricardo, porque es que una rebelión de los gobernadores, invocar la excepción de inconstitucionalidad, eso lo que hace es desbarajustar la institucionalidad y las finanzas del país. Lo que necesitamos es que la Corte, que es el máximo órgano para tomar una decisión sobre este tema, se pronuncie ojalá con la mayor celeridad. Y sabe que es otro tema que es interesante ahí en la Corte, Ricardo, que las mayorías, entre comillas, que ha tenido el gobierno Petro, las mayorías donde usted ha visto, por ejemplo, en la discusión de la reforma pensional, en la discusión de distintas medidas donde casi que la Corte ha quedado 5-4, a veces a favor del gobierno y a veces pierde 4-5, es decir, muy parejo. Yo creo que para este decreto, para esta medida, las mayorías en contra van a ser arrasadoras. La probabilidad de que alguien defienda o un par de magistrados defienda la constitucionalidad de este decreto es muy bajita. Incluso, así que aquí el gobierno se la jugó Ricardo, el todo por el todo y va a perder. Incluso me dicen, Aurelio, que hoy la Corte estaría con 4 votos claros frente a la posibilidad de suspender el decreto, 3 que están allí indecisos, pero con uno solo de esos 3 indecisos que vote a favor de la suspensión, queda ejecutada esa acción que hasta ahora no se ha aplicado en la historia de la Corte, pero que quedó con la posibilidad abierta desde el año pasado. Digo, la suspensión provisional de una norma mientras se estudia de fondo, que podría ser este caso. 7:53, me decía Aurelio. A pesar del diluvio de amenazas de anoche, ¿no? Es decir, es una Corte que está cercada por la retórica del presidente Petro de que casi que Colombia entraría
en impago de la deuda, habría que liquidar las EPS, etcétera, etcétera, si la Corte no aprueba la emergencia económica y por supuesto los decretos fiscales que se derivan de ella, que me parece además una actitud bastante, digamos, agresiva, cuando lo recomendable es que un mandatario, como en el caso de Petro, guarde pues prudencia y respeto sobre lo que está discutiendo la justicia, y en este caso que le compete tanto al gobierno nacional. Pero Ricardo, además de esto y del conflicto con los gobernadores, que yo creo que cada cual librará según su leal saber y entender, sigue siendo muy inicuo esta reforma tributaria que inspira la emergencia económica. Hoy hay un informe de la organización internacional Oxfam diciendo que en Colombia las personas de a pie, a través de los impuestos indirectos, de los impuestos regresivos, son las principales financiadoras del Estado, de la hacienda pública. Y esta reforma insiste y persiste en eso, porque el pago de impuestos, así sea de los gordos por el azúcar, así sea de los que les gusta el licor por los licores, así sea los fumadores por el tabaco, etcétera, etcétera, eso sí, de los ludópatas por el juego, siguen siendo impuestos indirectos. Es decir, la emergencia y sus decretos refuerzan esa estructura regresiva que hoy tiene el tributo en Colombia. Y el gobierno de Petro, que se supone que era el cambio, va a reforzar esa inequidad. Entonces, no solamente todo lo que está pasando alrededor desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista tributario, hace más injusta, más inicua la estructura tributaria del país. 7:56 minutos, Álvaro, para finalizar, Ricardo, ya vengo con la actualización de Noticias del Mundo. El proceso de hiperpolitización que viene viviendo el país, pues pasó del discurso a las políticas públicas, en algunos casos desde hace rato, por ejemplo en el tema de la salud, pero ahora está llegando a todos los niveles, no solamente enfrentamiento con Congreso, sino ahora con los niveles locales, y eso va a seguir por pues las razones que conocemos. El país decidió entrar en esa batalla todos contra todos, pues que es delicada. Afortunadamente en este caso, a pesar de toda la tensión y toda la guerra de versiones, pues hay una solución que es la Corte Constitucional, pronta o más tarde, pero esa es la única manera de resolver esto. Y ojalá todos estos discursos de justicia por mano propia, por llamarlo de alguna manera, de cada departamento, terminen en unas posiciones más coordinadas entre todos, y la Corte Constitucional es la que va a resolver eso. Y tenemos los que viven hablando de respetar las instituciones, que tienen toda la razón, deben aplicarlo también en estos casos. Hay que respetar las instituciones. Sí, hay que respetar las instituciones, solamente recordando que quien empezó con el embeleco de aplicar la excepción de inconstitucionalidad fue el gobierno del presidente Petro, a quien ahora le dan de su propia medicina. Recordemos que el año pasado, a través de esa vía, el gobierno intentó pasar por encima del Congreso, pasar por encima de la Corte, para sacar adelante su consulta popular. 7:57 minutos. Estás escuchando Blue Radio.